Nuevamente gracias por acompañarnos este fin de semana en el programa En Contexto. Vamos a comenzar esta mañana con un tema del que muchos en la Iglesia Católica no quieren hablar, pero que es muy importante que se analice, sobre todo para los padres de familia. Y es que las acusaciones de abusos sexuales, casi siempre a menores, han puesto a la Iglesia Católica en una de las situaciones más complicadas de toda su historia. Muchos de esos casos ocurrieron ya hace mucho tiempo, pero es ahora cuando realmente empiezan a salir a la luz pública. La semana pasada se conocieron más de 3.600 casos de abusos en la iglesia alemana. La mayoría de las víctimas tenían menos de 13 años de edad. Unos días después se supo que la diócesis de Brooklyn pagaría 27 millones y medio de dólares a 4 menores abusados en una de sus iglesias. Nunca se había pagado tanto dinero a una víctima de abuso por parte de sacerdotes. Y el mes pasado, la Corte Suprema de Pensilvania publicó un reporte según el cual 300 sacerdotes abusaron de 1,000 niños durante un periodo de 70 años. Algo increíble. Bueno, los latinos no hemos sido una excepción en cuanto a esto. También hay víctimas en nuestra comunidad, pero muy pocos se han atrevido a romper el silencio y a denunciarlo. Noticias Telemundo Investiga consiguió el testimonio de varias de esas víctimas latinas. El primero que le vamos a presentar hoy es el caso de una mujer abusada reiteradamente por un sacerdote. Ella quedó embarazada del sacerdote cuando tenía solamente 16 años de edad. Grace González tiene la denuncia de esta mujer, quien al lado de su hija tomaron la valiente decisión de dar la cara, denunciarlo y contar su historia. Esta foto fue en mi casa. Él me estaba besando. Creo que yo tenía como 13 años de edad en ese día. Para Betty Swinners, estas fotos hoy resuenan como tormentosos recuerdos de su agresor. Tú sabes que te estimo sin temor, aunque costara $1 billón. Este es un poema de amor que me escribió Padre Antonio. Eran los años 80. Betty y su madre vivían en un barrio marginal de Houston, Texas, y el padre Antonio González era el párroco de la iglesia. Yo y mi mamá, las dos fuimos a pedir ayuda, a pedir comida. Y él inmediatamente nos preparó algo de comer. Las visitas a la iglesia se convirtieron en rutina y muy pronto comenzaron los abusos por parte del sacerdote de 54 años. Pasaron como 3 o 4 años. La violación empezó a crecer. Empezaron con besos y agarrándome la mano y luego cosas más íntimas. Pero desde que empezó las relaciones sexuales, empezaron continuamente. Me violaba, tenía relaciones conmigo y luego se enojaba, como que se arrepentía, le daba coraje. El padre Antonio la violaba y a la vez le prometía que dejaría el sacerdocio para casarse con ella. Las relaciones las teníamos ahí en la iglesia, en el confesionario, ahí en el cuarto atrás del altar, donde él se vestía. ¿Y nadie decía nada? La secretaria estaba allí y el otro padre estaba allí y ninguno decía nada. Antonio González parecía saber muy bien cómo cortejar a Betty. Y una vez yo estaba rezando un rosario y el padre Antonio se me arrimó y se quedó como, no sé, como en un encanto. Me dice, tú eres como la Virgen María. Después de 2 años de abusos, Betty queda embarazada con 16 años. Fue aquí a la rectoría que vino Betty en búsqueda del padre Antonio, angustiada por su estado. No obtuvo respuestas y no fue hasta años más tarde que se dio cuenta que no era la única víctima. Según los documentos judiciales, desde que lo ordenaron sacerdote en 1957 hasta que conoció a Betty 25 años más tarde, Antonio González pasó por 9 parroquias en las que abusó de varias niñas. Sus superiores lo trasladaban cuando llegaba una nueva denuncia. Un policía de Sabinal, Texas, escribió en 1978, alarmado por su comportamiento. Por años, miembros de la iglesia insistían en que había fallecido, pero 17 años más tarde, Betty descubrió que estaba vivo y llegó el momento de presentarle a su hija Benita en 2001. ¿Cómo te sentiste al verlo de nuevo? Todavía no podría comprender qué fue lo que pasó. Luego se paró y miró a mi hija y me dijo, ay, Dios mío, ¿te pareces a mí? Algunas veces yo
Me preocupaba que mi mamá quizás me odiaba o quizás cuando me miraba se recordaba de él. Según consta en documentos de corte, a través de los años el padre Antonio había tenido varios hijos con sus víctimas. Fue finalmente apartado de la iglesia, se casó y cuando conoció a Benita quiso ser parte de su vida. Por muchos años odié a mi papá por lo que hizo a mi mamá. Betty se armó de valor y en 2006 demandó a la Orden de los Oblates a la que pertenecía el padre Antonio por haberlo encubierto. Antes de llegar a juicio, la orden religiosa aceptó pagar una compensación a Betty. He went to 3 different treatment centers, and so by the time he was placed in a parish in Houston, it was well known that he was a child molester. Tahira Merritt ha liderado más de un centenar de litigios contra la iglesia por abusos. Ella representó legalmente a Betty en su demanda. Ante el careo con los abogados, Antonio González confesó. En esta grabación cedida por los abogados de Betty a Noticias Telemundo Investiga, nombra a algunas de sus víctimas. Aquí se refiere a la última de ellas. Did you have sexual relations with her prior to her 18th birthday? Yes, And you were a Roman Catholic priest at the time, is that true? yes. Sus superiores conocían su comportamiento. En 1963 le enviaron un aviso canónico después de las denuncias de incidentes con niñas y mujeres en varias parroquias. Tahira Merritt considera que el fiscal general de Texas debe abrir una investigación de gran jurado, ya que el Estado nunca ha indagado a fondo cuántos casos de abuso hay. Por su lado, la oficina del fiscal general dice que si la oficina de un fiscal de un distrito solicita nuestra ayuda, con mucho gusto los ayudaremos inmediatamente. En diciembre de 2016, Antonio González murió a los 89 años, en libertad y rodeado de sus hijos. Yo sé que hay un Dios. El padre Antonio llegó a mi vida y me quitó toda mi religión. No puedes permitir que te quiten a Dios. Benita admira a su madre por la valentía y fortaleza que le impulsó a salir adelante. Ambas piensan que era necesario denunciar, solo así pueden mirar hacia adelante. Porque así quiso Dios que los dos. Esta es la primera de muchas historias que les vamos a presentar. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más aquí en el programa Contexto. No se vayan.